dando continuidad a las jornadas temáticas de reflexión y diálogo, el espacio geográfico y su representación, conceptos y temáticas. Pues esta tarde vamos a tener intervención de Janina Zamora con un tema súper interesante. Quiero dar gracias nuevamente a la Universidad Andina, a CIRAC Salud y al Instituto Francés de Estudios Andinos por el apoyo para estas jornadas. Mi nombre es Ana Gómez y voy a estar aquí pues colaborando la intervención de Janina. Para dar paso ya con la presentación, quiero recordar que en el chat, pues el chat está abierto para sus preguntas, sus comentarios, y bueno, vamos a dar un poco de tiempo al final para que Janina nos conteste pues algunas dudas que tengamos al respecto del tema que nos va a presentar. Janina Zamora es una persona bastante conocida, pero una vez más vamos a leer su semblanza. Ella es ingeniera geógrafa, tiene maestrías en gestión de información geográfica y en estudios socioambientales. Es candidata PhD en salud colectiva, ambiente y sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar, con experiencia en investigación y docencia, coordinación de proyectos a nivel nacional y de la región andina para organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones sociales. También es miembro nacional de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en sede Ecuador. Sus líneas de investigación son gestión territorial, geografía política, análisis de políticas públicas con enfoque territorial, salud colectiva y geografía crítica. Janina, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Bienvenida. Y bueno, vamos a iniciar con el tema, la diferencia geográfica y la producción de escala, entendimiento y alcance. Algunos ejemplos de inequidad y diferencia geográfica, ecosistemas manglar y camaroneras. Adelante, Janina, te escuchamos muy atentos. No, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Me da un gusto en la tarde compartir y también doy la bienvenida a las personas que se van a ir conectando para que puedan generar las preguntas o inquietudes que tengan en la presentación. Voy a compartir la pantalla. Ya, aquí estoy compartiendo. Entonces, en la tarde se va a dividir en dos presentaciones que a la final están articuladas en el mismo concepto. Este concepto de la diferencia espacial, la diferencia geográfica, es propuesta por Smith y Harvey, es respectivamente, y el planteamiento es que no solo hay una producción del espacio, sino también hay una producción de la escala. Voy a iniciar con la parte conceptual y esa explicación conceptual a través de una visualización de mapas para ir entendiendo y reflexionando sobre este concepto. En la mañana había hablado sobre esta diferencia de la geografía convencional y la geografía crítica. Voy a tomar la referencia de esto para conectar a las personas que se están articulando a esta ponencia. Yo había planteado en la mañana que la diferencia entre la geografía convencional y la geografía crítica y las geografías críticas, porque pueden ser las queer, las marxistas, las decoloniales, etcétera, era que en una geografía convencional solo vemos fragmentos, una descontextualización del proceso histórico, esa política, tiene una perspectiva cartesiana, ve causas y efectos, está descontextualizada de la realidad. El territorio es un espacio contenedor, el territorio no es pensado como esa articulación de procesos que plantea la geografía crítica, en donde esos procesos sociales, económicos, ambientales, culturales, políticos, institucionales están articulados en diferentes escalas espaciales, las cuales permiten que este espacio geográfico debe ser mirado desde la complejidad, desde la dialéctica, desde lo histórico, desde esta ética en donde lo crítico no solo es ético, sino también es ontológico, es epistemológico y es de praxis, y que para pasar de la geografía convencional a una geografía crítica debemos hacer una transición o generar una transición entre lo que es localizar elementos en un lenguaje visual y pasamos a la espacialización, que es un análisis mucho más integrado del espacio. Yo les ponía el ejemplo en la mañana cómo una de las propuestas para hacer estas representaciones podrían ser los coremas, como manera de representar esta dialéctica del espacio. El espacio voy a iniciar partiendo de un concepto de Lefebvre. No es un objeto científico ajeno a la ideología o a la política, no solo es el sitio donde se articula el conflicto físicamente. El espacio es político, es estratégico, es ideológico. Es un producto lleno de ideologías, es el sitio simbólico del conflicto sobre interpretaciones y representaciones.
Y la idea de Lefebvre es que el espacio es el resultado de lucha sobre su significado. Y ustedes van a mirar en la presentación cómo el espacio es producido por las prácticas sociales, pero también estas prácticas sociales son producidas y reproducidas por ese espacio que está construido. Y lo vamos a manejar el término territorio como esa apropiación del espacio. Cuando hablamos de diferencia espacial y producción de escala, tenemos que entender la dialéctica entre espacio, tiempo y sociedad. Es decir, como dice Soya, podríamos estar planteando la espacialidad, la temporalidad y la socialidad. Solo entendiendo esta dialéctica de estos tres elementos, en la importancia que tienen, es decir, que si uno no analiza el espacio como una construcción de prácticas sociales, la historicidad, que es el tiempo, si no nos tomamos la manera de cómo se van construyendo y reconstruyendo los paisajes, los territorios, difícilmente podremos entender las prácticas sociales que esta socialidad está produciendo, porque el espacio también produce identidades en los sujetos sociales. Es decir, que si yo tengo un área de agroindustria, un área de extractivismos o estoy en un territorio de un pueblo, nacionalidad indígena, voy a tener concepciones distintas, cosmovisiones opuestas en la concepción de lo que implica un territorio. Cuando hablo de diferencia espacial y producción de escala, yo quiero también decir diferencia espacial. Si analizamos al espacio geográfico como ese espacio natural, como ese espacio político, como ese espacio social, todo al mismo tiempo, esa geomorfología donde me va definiendo, como se hablaba en la mañana, una geología que define los grandes paisajes. Esa geología que define grandes paisajes articulada a condiciones climáticas va dando formas a los paisajes. Esa geomorfología donde yo puedo decir los valles, las llanuras aluviales, las cimas redondeadas, las cimas agudas. El espacio también puede ser diferente cuando hacemos una construcción también mental desde las dicotomías urbano-rural, centro-periferia. Y de esa manera de clasificar a los espacios en urbano-rural, también estamos organizando los territorios y generando justicias o injusticias espaciales. Porque si analizamos en nuestros países qué está dotado el espacio urbano y qué está dotado el espacio rural, vamos a notar que la mayor parte de servicios e infraestructuras se concentran en un espacio urbano. Estas diferencias espaciales van a dar injusticias espaciales, van a dar inequidades sociales, porque si yo establezco una línea de metro, establezco la movilidad en una determinada vía, estoy fortaleciendo ciertos espacios y segregando otros. Si yo genero una minera o un extractivismo minero, la localización de un pozo petrolero o cualquier actividad extractivista, o en el tema urbano, todos nuestros desechos van a ser posicionados en un botadero de basura. Ese botadero de basura va a crear unos daños colaterales a esas poblaciones circundantes. Es decir, que como dice Zygmunt Bauman, cualquier proceso que llamemos de desarrollo va a traer daños colaterales. Y esa colateralidad de daños van a emerger sujetos sociales vulnerables a estos cambios. Diferencias espaciales, que yo lo pongo aquí un ejemplo. En 1924, el presidente Tamayo invita a la United Fruit para que pueda entrar al Ecuador, porque estábamos pasando la crisis de la caída del mercado del cacao. Este mapa de la izquierda es generado por Castillo, uno de los encargados del presidente Tamayo. El trámite era identificar a nivel del país cuáles son las zonas más productivas para frutas tropicales, específicamente para banano, para poder presentar a la United Fruit y que la United Fruit tenga interés de invertir en el país. Si ustedes miran el mapa de la izquierda y el mapa de la derecha son el mapa de aptitudes agrícolas. Y ese mapa ya muestra diferencias espaciales donde en el color verde claro son las zonas de mayor productividad. Estamos hablando del valle aluvial del Guayas, del Jubones, del Arenillas, es decir, toda esta mancha verde que va desde la parte central del Ecuador hasta la parte inferior. Y si ustedes le ubican, las zonas donde fueron determinadas están coincidiendo con estas zonas aptas para la agricultura. Entonces, esta zona verde
se está transformando y es el foco de interés para todos los procesos monopólicos. Pasamos del modelo monoexportador de cacao a mediados del siglo XX, pasamos al modelo monoexportador del banano. Y esa franja va a ser siempre de interés, va a ser un espacio que se produce y reproduce para prácticas extractivas. Una diferencia espacial, si yo lo analizo en el tema de la autoidentificación, en el mapa de la izquierda, tienen población indígena. Los colores más oscuros es donde se concentra más población indígena y en los colores más menos intensos, la población con un porcentaje menor indígena. Esto fue realizado a base de los datos del Censo de Población y Vivienda del 2010, que es el último, por sector censal, que es una unidad espacial que maneja esta institución. Y podemos ver en el mapa de la izquierda quiénes se autoidentifican, porque la pregunta era, ¿qué se considera usted? Entonces, en esa pregunta podemos decir, estos se consideran indígenas, pero también se cruzaron con información a qué pueblo pertenece, qué lenguaje o idioma habla de ese pueblo o nacionalidad. En esa escala macro que estamos hablando en un nivel nacional, para generar un proyecto de justicia indígena, teníamos que conocer qué prácticas de justicia generaban cada uno de los pueblos, nacionalidades o comunidades. Si en la producción del espacio, yo digo que el espacio se construye y reconstruye por prácticas sociales, en el mapa de la derecha es una escala más local en donde yo puedo decir aquí quién se consideró perteneciente al pueblo o a la nacionalidad Shuar. Entonces vemos que en el color más oscuro está situado los que se definían como Shuars. Para el proyecto de pluralismo jurídico necesitábamos saber qué autoridades, quiénes tienen autoridades. Entonces uno puede analizar en los diferentes mapas cuando en la Constitución se identifica que existe la posibilidad de que los indígenas, afros y montubios puedan tener su sistema jurídico propio, era necesario conocer si dentro de estos pueblos, dentro de los territorios de estas nacionalidades, tenían autoridades para poder cumplir este proceso jurídico, si habían hecho históricamente, tenían ya casos resueltos, o si históricamente ya tenían normas, así no sean escritas, verbales para poder cumplir los procedimientos. Es decir, indicadores como autoridades, casos resueltos, normas, entre otros indicadores que se consideró, van definiendo ese mosaico de colores en el mapa que ustedes ven en la pantalla. Es decir, van analizándose cuál territorio y qué sujetos sociales tienen la mayor capacidad para poder abordar el sistema jurídico con autonomía en sus territorios y ser independientes del sistema jurídico convencional o mestizo con el que estamos abordando. Este mapa me muestra unas diferencias espaciales desde los pueblos y nacionalidades. Las territorialidades. Aquí un concepto de territorialidad. Si bien un territorio es esa articulación de procesos sociales, económicos, culturales, ambientales, políticos, institucionales, la territorialidad me definen cómo históricamente se han ido asentando estos pueblos y que forman estas nacionalidades. Este mapa es un cruce tanto de un levantamiento que se hizo a través de Ecociencia, a través del Consejo de la Judicatura, a través de Aldea, de los sitios donde se encuentran los pueblos y nacionalidades indígenas, pero también es unido a la información que salía de los censos y nos permite tener una mayor claridad cuáles son los territorios, cuáles son las territorialidades, y si a esto le sumamos los procesos extractivos, sean petroleros, sean mineros, sean áreas protegidas, podríamos replantearnos cuáles son las territorializaciones o reterritorializaciones que se dan en este espacio. Cuando hablamos de espacios desiguales, injusticia espacial, voy a poner un ejemplo del COVID. Esto lo voy a ampliar el 4 de agosto, que es el tema específico de geografía y salud. Pero para hablar de los espacios desiguales o la injusticia espacial, quería poner este ejemplo. En el primer mapa es la incidencia del COVID. Todos los 3 casos están analizados desde marzo a junio del 2020.
En esas diferencias espaciales en el mapa del Ecuador a una escala nacional, uno puede ver que los cantones de mayor afectación a nivel de la Amazonía, que es en esta parte, son aquellos que tenían una alta densificación de vías que conectaban y se articulaban a pozos petroleros. Y si ustedes miran unos polígonos que no están con ningún color, eso significa que hasta en estos meses de la pandemia, donde llegó a ser sus puntos más altos dentro del proceso en estos meses, no se habían presentado y eran por características espaciales. Por ejemplo, hay el cantón Mocha en la provincia de Tungurahua no presentaba casos en los 4 meses que estaba declarada ya la pandemia a nivel del Ecuador. Y eso se debió a que la vía pasa de manera externa al poblado o al cantón donde está identificado los casos. En cambio, había una mayor incidencia en aquellos cantones o poblados relacionados o articulados a mercados internos o externos. En la imagen del medio podemos ver a la ciudad de Guayaquil. Si ustedes miran esta gama de colores, existe una mayor intensidad del color en este café, en donde se está analizando la variable hacinamiento. Entonces, si yo analizo esa diferencia espacial por acceso a servicios o hacinamiento, en este caso, vemos que existe mayor hacinamiento a los bordes de esta parte, son áreas que son fuera del límite urbano. Y en estos hacinamientos ustedes pueden ver también unos puntos rojos. Unos puntos rojos son los muertos o fallecidos que fueron reportados en casas o en calles. Entonces podemos ver que estas diferencias espaciales en esta escala, que no se lo ve en el mapa de la izquierda, porque en la izquierda cuando vemos en esta producción de escalas a nivel nacional tenemos una mirada de cantones, que es una división política administrativa más macro, más general, y conociendo también que la división política administrativa es generada desde una geografía euclidiana, es decir, no considerando ni condiciones socioeconómicas, ni condiciones étnico-culturales, ni condiciones naturales. Entonces vemos la correlación espacial que existe entre los fallecidos por COVID versus hacinamiento. Y cuando yo crucé para un estudio que se hizo en el 2020, necesidades como el tema de acceso a agua, tenía mucha correlación el número de muertos, aquellos barrios en donde todavía reciben agua por tanqueros, que no tienen servicio de agua potable ni recolección de basura. Entonces, cuando uno dice la pandemia no llegó a todos de igual manera. Hay grupos diferenciados. La pandemia sí llegó diferenciada por grupos sociales. Los fallecidos, y como ustedes lo pueden ver en el mapa del centro es Guayaquil, en el mapa de la derecha es Quito. En Quito, en este mapa, las gamas de colores muestran en verde las mejores condiciones socioeconómicas y en rojo las peores condiciones socioeconómicas. Obviamente lo rojo está en las estribaciones, en donde hay una población muy dispersa, pero si analiza uno los niveles socioeconómicos y cómo se calificó o cómo se evaluó o determinó los niveles socioeconómicos, fue analizando variables como vivienda, acceso a servicios, educación, actividades económicas. Y en Quito, una de las variables que incidió en la mayor o menor incidencia de casos de COVID analizados por parroquias fue el mercado informal. La gente en la época de pandemia, en estos meses analizados, tiene que salir de manera informal a vender en las calles. La conglomeración en ciertos focos se convirtió como esos hotspot de donde se empezó a generar este esparcimiento geográfico de una pandemia. En cambio, en Guayaquil, la correlación entre espacio y pandemia está muy vinculada a lo que son acceso a servicios, a esa injusticia espacial en el acceso que se dé a los diferentes barrios con respecto a alcantarillado, a recolección de basura, a distribución de agua, a hacinamiento. Son las variables que se correlacionaron con la pandemia. Una diferencia espacial también puede ser vista desde esta imagen en donde el amarillo son zonas bananeras, aquí este blanco son zonas camaroneras y aquí tenemos la área poblada de Santa Rosa. Entonces, podemos ver los metabolismos.
cuando decimos qué es un metabolismo sociedad-naturaleza, cuáles son los metabolismos agrarios, qué tan saludable o no son saludables estos espacios. Entonces, yo puedo ver una ciudad o un poblado o sujetos sociales viviendo cerca de camaroneras, rodeados de bananeras, donde hay fumigaciones, un espacio donde ha sido ocupado por camaroneras y se ha destruido un ecosistema como es el ecosistema manglar, que servía de protección para eventos externos o eventos naturales como son tsunamis o en temas de un terremoto, que lo vamos a ver después en el caso de manglares, servían de protección para los sujetos sociales que viven protegidos por esos ecosistemas. En cambio, en el tema de las bananeras, ustedes ven cómo estas bananeras van creciéndose, produciendo y reproduciendo unos espacios que, si existen fumigaciones con agroquímicos, van generando espacios malsanos, y esos espacios malsanos van a expresarse en modos de vida, en estilos de vida malsanos, es decir, que van a definir nuestras formas de vivir, nuestras formas de enfermar y nuestras formas de morir. Algunos ejemplos de inequidad social y diferencia geográfica habladas en el tema de la pandemia, y quisiera hablar por qué no estoy de acuerdo con lo que se dice en una teoría de riesgos. Generalmente cuando decimos riesgos decimos amenaza por vulnerabilidad, pero esas amenazas y esas vulnerabilidades no llegan a todos de la misma manera, como ustedes pudieron ver en los mapas que les mostré sobre en Quito y en Guayaquil. Estas láminas, 4 láminas que voy a mostrar, son tomadas de una presentación del profesor Jaime Breil, que durante el doctorado, cuando reflexionábamos sobre este tema de las vulnerabilidades, y también de un artículo que publicamos con él sobre la determinación es socialmente establecida por factores sociales económicos. Me gustaría poner aquí un argumento. La determinación social de los impactos de un desastre se ha ilustrado con el análisis de la mortalidad producida por el choque y hundimiento del transatlántico Titanic. Voy a poner este ejemplo para que lo podamos enganchar con el siguiente ejemplo que voy a poner. Si uno ve este transatlántico, el Titanic, se hunde un barco. La probabilidad de muerte deberían tener todos la misma probabilidad. Es decir, que si se hunde este barco, todos deberíamos tener la posibilidad de morir ante este evento. En el Titanic se va a generar ese escenario artificial que pasa como una metáfora en todo el mundo. La estructura del barco estaba definido por niveles, por clases sociales. Es igual que cuando compran ustedes un ticket de avión, van en primera clase o en clase económica. En el barco uno podría comprar un ticket de primera clase, segunda clase o tercera clase. Y va a establecer en qué parte del espacio del barco me ubico. Y esa posición del espacio va a definir mi nivel de vulnerabilidad ante el evento que va a ocurrir. Si vemos esta tabla, en este análisis de mortalidad en el Titanic, podemos ver con el número 0 están los fallecidos, con 1 los sobrevivientes. En la primera clase, el 37.5 fallece cuando sucede el evento del Titanic, cuando se choca contra un bloque de hielo y empieza el proceso de hundimiento del barco. Y de esta primera clase, el 62% sobrevive. Si uno ve la siguiente parte, que es la clase 2, los que compraron el boleto para ir en una clase turística, el 58,6% falleció frente a un 41,4% que sobrevive. Pero miren el dato de los que compraron boleto de tercera clase. El 75% fallece y un 24,5% sobrevive. Es decir, que con eso nos hace replantearnos, porque esto solo es un escenario artificial que pasó, o sea, no es un dato inventado, pasó, y nos puede demostrar cómo la vulnerabilidad está socialmente determinada. Entendiendo este ejemplo, voy a regresar a un tema de los manglares. Yo les había dicho que los manglares son ecosistemas hidrófilos tolerantes a la sal
y caracterizados por su común habilidad de crecer y prosperar a lo largo de los litorales. Estos manglares tienen la capacidad también de filtrar agua salada y las comunidades del litoral tienen acceso a agua dulce a través de pozos. Los manglares en sí mismos tienen un valor de uso sin ser valor, debido a que la utilidad para las especies animales y vegetales que alberga constituye la barrera natural para mitigar amenazas de inundaciones, entre otras. Además, el manglar era considerada parte de la comunidad, porque hay población en los manglares, y era el espacio donde se producía y reproducía las relaciones sociales. La destrucción del ecosistema manglar y su privatización, a través de lo que van a ser las piscinas camaroneras, produjo desestructuración social, segregación socioespacial, pobreza e incremento de las inequidades. El ecosistema manglar, en el proceso de cambio climático, almacena 5 veces el carbono que los bosques, más que los bosques tropicales. Pero además el mangle es importante en el proceso de adaptación al preocupante cambio climático, dado que reduce significativamente el impacto de marejadas, huracanes y hasta los tsunamis en algunos casos. Cuando yo les decía, ¿por qué ir por una geografía crítica? Porque permite darnos o proponer espacios alternativos a estos metabolismos malsanos que históricamente hemos tenido. Cuando yo voy a hablar de las piscinas camaroneras que ocuparon el manglar, yo puedo hacer una lectura desde los indicadores económicos. Si ustedes miran, las exportaciones en negro son las exportaciones no petroleras. En análisis de valor absoluto y relativo de las exportaciones en miles de dólares. Las flores, principalmente empecemos por el banano, el camarón, las flores, son los productos de mayor ingresos que dan al país, no petroleros. Y si miramos de esa manera, uno puede decir, sí, o sea, las piscinas camaroneras nos están ayudando a nuestra economía, y esta economía se puede estar midiendo a través de un indicador macro como es el Producto Interno Bruto. Pero este PIB no está analizando los impactos sociales, económicos o ambientales que se dan en los ecosistemas, en esos espacios, o a los sujetos sociales, que son las comunidades que viven en estos ecosistemas. Entonces, si uno ve una tabla, unos datos, uno puede decir, sí, esa es nuestra apuesta, pero no podemos solo analizar de una manera descontextualizada sin articularle a estos datos a lo que realmente se esté expresando en un territorio. ¿Cómo se está expresando estos aumentos en la producción de camarón? ¿Y cómo van a generar esto una crónica de una muerte anunciada? Y voy a ejemplificar a través del terremoto del 2016. Si en datos macroeconómicos somos uno de los principales productores de camarón. En verde es manglar, en rojo camaroneras. Una línea histórica que me va a mostrar cómo se van a destruir esos ecosistemas, pero también cómo se va a destruir esta soberanía al trabajo que van a tener las poblaciones de recolectores artesanales. Cómo se van a destruir no solo a individuos, sino a comunidades. Por lo tanto, el desastre, si uno va a analizarle, está ligado al paradigma del desarrollo, porque cuando decimos produzcamos más camarón, porque incrementa un Producto Interno Bruto, porque genera más ingresos al país, estamos dentro de la estructura paradigmática de desarrollo, que está enmascarada por la ideología del progreso, que se expresa como el desarrollo científico-tecnológico, el crecimiento económico, la modernización capitalista, la expansión mercantil, la obsesión productivista, etcétera. A pesar de que hay una Constitución del 2008 en donde en sus artículos 389 y 390 se plantea las responsabilidades del Estado y su estructura para la gestión del riesgo, habida cuenta de que el Estado tiene como responsabilidad la de proteger tanto a las personas, colectividades, como a la naturaleza, porque hay un reconocimiento. Es una de las constituciones más innovadoras, porque se reconoce el derecho a la naturaleza. Y entonces, si reconocimos el derecho a la naturaleza, deberíamos plantear propuestas de organización del espacio que mejoren nuestros metabolismos, es decir, una construcción metabólica mucho más saludable, más amigable con la naturaleza, porque estamos viendo que estas relaciones malsanas con la naturaleza nos están llevando a los cambios climáticos y a las pandemias.
Entonces, frente a estos efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, hay un objetivo que es minimizar las condiciones de vulnerabilidad. Pero ¿cómo minimizamos las condiciones de vulnerabilidad? Si solo se ven datos estadísticos, como ustedes vieron en la tabla, el crecimiento y el nivel de ingresos que un producto como el camarón da al país, pero no se analiza la soberanía alimentaria, no se analiza la protección de esos ecosistemas, no se analiza estas relaciones y estas vulnerabilidades que se está creando a individuos y a comunidades. En el 2018 tuve la oportunidad de regresar a esta zona y se hizo algunas entrevistas en donde decía, nosotros cuidamos al manglar, los camaroneros lo destruyen. El Estado premia a los camaroneros con apoyo económico. Cuando sucedió el terremoto del 2016, lo primero que se empezó a reconstruir y a dar créditos es a los dueños de las piscinas camaroneras. Pero no hubo apoyo para las comunidades y el apoyo hubiera sido recuperando ese ecosistema, dándoles de esa soberanía. ¿Cuál ha sido el rol de las ONGs, de las corporaciones o las fundaciones? Según los entrevistados que eran presidentes de organizaciones, decían, en muchos casos son gente que vive del discurso y de espaldas a la comunidad, fracturando a las organizaciones. Dirigentes que no viven en la comunidad, que viven a veces en las ciudades y solo visitan a la comunidad cuando sucede algún tema de estos como para apoyar o para generar un discurso político. Nunca se fortaleció a la comunidad como forma de práctica política. Fue frente a la autoridad en donde prima la solidaridad y no la individualidad. Y a veces lo malo de las dirigencias es que las decisiones son individuales y no colectivas. Cuando analizamos este ecosistema, yo miro la imagen de la derecha, un paisaje homogéneo, un paisaje de piscinas camaroneras que rodean a un poblado como es Bolívar. En la imagen de la izquierda superior veo comunidades, veo individuos de recolectores, veo familias ampliadas. ¿Qué pasa con esa construcción de piscinas camaroneras? ¿Qué pasa con esos datos estadísticos? ¿Estamos analizando o tenemos empatía cuando planificamos o damos los permisos o autorizaciones, esa empatía con los sujetos sociales que viven en esos territorios? Y yo puedo decir que cuando sucedió el terremoto el 16 de abril del 2016, hubo 602 muertos registrados. Pero ¿cómo afectó al caso de estudio que estoy explicando en Muisne, en Chamanga, en Bolívar, en todo el litoral ecuatoriano? Cuando se pasó en esa imagen que en verde se ven manglares y en rojo camaroneras, no se destruyeron solo un ecosistema per se que se le puede visualizar en un mapa. Se destruyó la vida planteada de acuerdo al profesor Braille por 4 criterios que son sustentabilidad, solidaridad, soberanía y bioseguridad y salud en general, salud de la gente, salud de los territorios. ¿Y qué se propuso para la reconstrucción del territorio cuando sucedió en el 2016? Es inventariar, un primer paso, inventariar lo destruido. Ustedes ven en color rojo las casas que están completamente destruidas y que no dio paso para una reconstrucción, es decir, que estaban totalmente inhabilitadas para ser habitadas. En color amarillo las que pueden ser habilitadas y en verde las que no se cayeron. Pero si uno ve un mapa en frío o esta imagen puesto la localización de las casas que sufrieron los embates del terremoto, uno puede tener una visión plana, puede tener una visión XY, una visión cartesiana. Pero si yo analizo lo históricamente que pasó, ¿por qué subieron las inundaciones? En las entrevistas que realicé luego del terremoto, porque cuando sucedió el terremoto en abril, en junio yo estuve en la zona y hablaba con algunas personas y me decían, había zonas que se protegía el manglar. Cuando era niña, el bote entraba hasta cierto sitio. Es decir, la naturaleza recobró su espacio. Las zonas donde se inundó, las casas que se destruyó, antes eran protegidas por ciertos ecosistemas. Sin esos ecosistemas se incrementó la vulnerabilidad a esas poblaciones que se localizaron en la isla de Muisne. Esto es Muisne, es la isla que les mostré anteriormente.
verde manglar, rojo camaroneras. Entonces, si yo soy un ambientalista, ¿qué estoy viendo? Pérdidas de ecosistemas, pérdidas de diversidad. Si soy un sociólogo o un antropólogo, estoy viendo qué pasó con esas comunidades que vivían en ese ecosistema. Si soy un economista per se, puedo ver las camaroneras y sus índices macroeconómicos o indicadores microeconómicos, cómo va creciendo esa producción y cómo va ese beneficio hacia el país. Pero si yo tengo una visión integral, una visión compleja y dialéctica, tengo que mirar esas otras miradas y articularlas a todas esas perspectivas en una sola. Es como me recuerda al Aleph que escribe Borges en 1949, en donde él dice, ¿cuál es el reto de hacer un análisis? ¿Cuál es el reto o qué es el Aleph? El Aleph es ver al orbe y al cuerpo, al espacio, al territorio, de esa multiescalaridad que existen espaciales simultáneamente. Es decir, que cuando analizamos un territorio tiene que existir esa simultaneidad de escalas, de procesos que pueda permitirnos dar una mirada crítica de un territorio. ¿Qué pasó cuando se piensa en la reconstrucción? La pregunta es, ¿qué pasó con el mapa histórico realizado por el Clearsen en 1969? En el 2008 se empezó un proceso de legalización de las piscinas camaroneras. ¿Y cuál creen que fue el mapa de referencia que se consideró? El de 1999, donde ustedes veían todo rojo, todo camaroneras. Entonces, esto se entiende cuando el espacio, uno dice, es político e ideológico, es decir, que nuestras lógicas y nuestra planificación, nuestra gestión del territorio está gestionada en el marco de un ordenamiento territorial basados en espacios instrumentales, abstractos, que invisibilizan las condiciones, las características de los sujetos sociales que habitan en esos territorios. El espacio ecuatoriano pertenece desde hace muchos siglos, y eso lo dice Deller, un geógrafo francés, a la periferia dominada. El Ecuador republicano se encontró desde su origen en la órbita de los países capitalistas industriales, primero de Gran Bretaña y de Francia hasta los años 1920, y luego de los de Estados Unidos. Por lo tanto, y puede ser luego después de China, de Rusia, de cualquier país, siempre estamos produciendo materia prima para otros países, pero deberíamos replantearnos en el tema de soberanía alimentaria, soberanía del trabajo. Por lo tanto, el espacio se ha organizado en concordancia con las necesidades externas. ¿Por qué Muisne se declara como zona de riesgo? En el 2016 se le declaró zona de riesgos y se planteó un desalojo. Un desalojo con resoluciones, a pesar que uno de los institutos oceanográficos de la Armada que realiza estudios sobre estos temas de tsunamis, de inundaciones, etcétera, en un oficio dirigido a una organización social como es la Coordinadora Nacional de Manglares, se indicaba que estaban en investigación, pero si están en investigación, como en paralelo, ya lo declaran un desalojo. Y en el planteamiento que se, desde estas 4 S de la vida, es pensar en que una reconstrucción de las zonas afectadas debería haber sido tomada en cuenta cómo llegar a construir una sociedad saludable, forjando una sociedad soberanamente sustentable con una construcción social solidaria. Caso contrario, estamos reconstruyendo a las zonas afectadas por el terremoto para continuar viviendo en un modelo social que niega la vida. Y si ustedes miran una imagen del 2017, las camaroneras han crecido, inclusive se están ubicando en territorio de continente. Es decir, no existe ese pensamiento de cómo construyo o reconstruyo un espacio en donde permita producir y reproducir sociedades saludables. ¿Cómo proponer o generar una propuesta de gestión territorial? Hay estudios de servicios ambientales, hay estudios desde los turismos sustentables, pero todo esto llega a ser un tema de valorar, de dar un valor monetario. Yo voy a compartir para la propuesta un estudio que se realizó, que era un servicio de regulación frente a esta vulnerabilidad costera. Esto fue realizada por Cooperación Internacional
y se dio en la zona del Golfo de Guayaquil. ¿Cómo hacer el estudio en una zona del Golfo de Guayaquil? Primero era definir qué era el Golfo de Guayaquil, una revisión bibliográfica, un análisis geográfico de la zona de estudio, entrevistas a las personas, porque no solo es lo que dice en la bibliografía, el concepto, la teoría de qué es un servicio ambiental, qué es un golfo, sino también poder permitirnos realizar entrevistas y a través de mapas materializar las voces de los entrevistados. Y es así como pudimos con ellos mutuamente en las comunidades del Golfo construir una propuesta que permita generar este espacio saludable que estamos hablando. Una vez definida la zona de estudio, obviamente la zona del Golfo tiene que ser analizada y definida cuál va a ser nuestro ámbito de estudio. Se definió la zona del Golfo que va desde la punta de Santa Elena hasta más al sur de Tumbes, en Perú. Esta es la situación hasta el 2006 y que se mantiene hasta el 2018. Si yo pusiera un mapa que lo tengo, también se mantiene esta misma tendencia histórica en donde se destruyó totalmente el manglar. Aquí tenemos el Golfo, pero de la parte ecuatoriana. Rojo camaroneras, verde manglar, solo para indicarles en el tema de la leyenda. Esto es manglares camaroneras al 2017, es decir, que no hay un cambio significativo en lo que estoy hablando. Los servicios ecosistémicos se planteaba desde esta vulnerabilidad costera, de la seguridad alimentaria, de la belleza escénica. Fuimos analizando la información documental, qué variables o indicadores podrían definir cada una de estas ítems que voy a tratar, pero también se iba dialogando con los actores que viven en estos lugares, en estas zonas. Hay modelos, y yo quiero solo pasar a este modelo. Uno de los modelos que me pidieron es que corra el modelo de exposición y vulnerabilidad costera llamada INVEST. Un modelo, y a veces los geógrafos caemos en esto. Nos dicen aplicar un modelo. Aplicar un modelo es lo mismo que cuando uno dice estoy utilizando herramientas de sistemas de información geográfico. En un sistema de información geográfico hay un proceso de entrada, de gestión de bases de datos, de procesamiento y de salida de resultados, así a grosso modo. En un SIG, como en un modelo, que lo puede ser realizado modelos matemáticos, modelos geográficos, modelos espaciales. Si ingreso basura a un modelo, a un sistema de información geográfica, a una herramienta como estas, ¿qué puedo esperar que salga? Basura procesada y a colores, que muchas veces convence a la gente. Entonces, en un modelo hay que tener cuidado, porque cuando yo voy a correr este modelo de exposición y vulnerabilidad costera, que se llama INVEST, si ustedes le ponen en la web www.invest, lo van a encontrar el modelo, pide 100 variables, puede pedir 14 variables. De estas 14 variables, ¿qué datos existen en el país y qué datos me voy a inventar? Entonces, eso va creando más incertidumbre al modelo que voy a aplicar. Entonces, como parte de los términos de referencia era correr este modelo, entonces procedí a recopilar la información de geomorfología, de relieve, de hábitats. Estas variaciones del nivel del mar se me hizo difícil porque la información no estaba al detalle que quería el modelo, la exposición de olas, la exposición del viento. Es decir, cada una de estas variables fue tomadas de otras escalas y cuando yo estoy diciendo esta multiescalaridad de escalas, voy a tomar escalas que tenían una resolución de 1 kilómetro cuadrado, de 10 kilómetros cuadrados o una de geomorfología que tenía detalles de 20 metros. Es decir, esa es la mezcla que voy a hacer. Y en esa mezcla tengo este resultado. Una vulnerabilidad costera en donde me dice que son áreas de mayor vulnerabilidad, aquellas que están pintadas en rojo, en amarillo las moderadas y en verde son las menos vulnerables. Pero también son menos vulnerables porque hay ecosistemas manglar, porque como ustedes vieron que en el modelo pide ecosistemas, hábitats, etcétera, entonces me da unos rangos de vulnerabilidades. Pero esto no me quedé ahí, sino creo necesario que debía ser también tomado en cuenta entrevistas de la gente. Cuando uno les pregunta hasta dónde se inundó, cuando toma datos históricos de los organismos oficiales, pero también cruza con estas entrevistas, uno puede tener esa vulnerabilidad física en rangos alto, medio y bajo, como lo ven ustedes, en rojo, amarillo y verde, donde me da un mayor contexto de esta vulnerabilidad frente a lo que es el territorio.
una vulnerabilidad social, tomando en cuenta poblados, poblaciones, sitios turísticos, edificaciones, etcétera, puede generar estas vulnerabilidades. Es decir, en este momento, estoy en esa geografía donde estoy localizando. Entonces, puedo partir de la localización, pero mi síntesis tiene que ser un análisis desde la espacialización, es decir, desde la articulación de todos estos componentes y análisis que conforman un territorio. Entonces, en estos primeros mapas estoy haciendo un ejercicio de localización y de entender su incidencia hacia esos sujetos sociales y quiénes de ellos podrían ser más vulnerables o menos vulnerables. Aquí tengo de bellezas escénicas, zonas de corales, las zonas de turismo, etcétera. Se definió bellezas escénicas por los mismos actores. Estos mapas fueron realizados en papelotes, pero pasados a un mapa más esquemático como el que lo ven. En el Golfo también existe el problema de los delitos, robo de motores de las embarcaciones, robo del camarón que sacan de algunas piscinas camaroneras, robo de los motores inclusive de los pescadores, de los cangrejeros. Entonces yo puedo determinar en este espacio cuáles son las prácticas sociales. Entonces yo puedo decir, en color rojo existe una mayor incidencia, justo es donde es los mercados que se venden en Guayaquil, la salida de las zonas donde existen menos poblaciones en la parte del Golfo. Entonces puede también hacerse una zonificación de delitos que me va a identificar las prácticas sociales que están construyendo este espacio, un espacio de inseguridad. Y la inseguridad también puede verse como un tema de salud, salud de los territorios. Esta es una síntesis y el servicio de aprovisionamiento de la seguridad alimentaria. Se tomó variables como esfuerzo pesquero, puertos pesqueros, población beneficiaria, zonas de cangrejos, zona de concesiones, etcétera. Cada uno fue evaluado a través de matrices de multicriterio y en estas matrices de multicriterio me va a dar unos mapas que me permita definir qué zonas son de seguridad alimentaria, seguridad al trabajo, porque no, a pesar de que la teoría me dice en servicios ecosistémicos solo seguridad alimentaria, pero también yo tengo que ver o realimentar, y eso se realimentó a través de las entrevistas cuando me decían, el manglar también me da a mí seguridad de trabajo, soberanía en la alimentación. Las concesiones se concedió a través de políticas del Estado a comunidades y no necesariamente a comunidades históricas, sino a veces fue una repartición también clientelar. Entonces, estas concesiones, yo lo que quería demostrar es realmente cuáles fueron los beneficiarios históricos de aquellas comunidades que estaban conformadas históricamente y se asentaban en Janina, estos espacios. perdón, Janina. Demos espacio unos 5 minutitos que nos queda para Ya, las preguntas. ya solo termino Muchísimas esto, analizando territorialmente los procesos tanto protectores como destructores, la propuesta de gestión territorial, que es lo que quería decir al inicio cuando yo dije, ¿cómo generar de este territorio homogéneo, de estas visiones homogéneas, cómo generar un territorio que pueda permitir relaciones metabólicas sanas o saludables? Entonces, una de las propuestas, que esta propuesta fue generada por o las ONGs, por cooperación internacional, pero también por las comunidades. Entonces yo les decía, las camaroneras que están en rojo, permitamos que estén en esos espacios, pero dejemos espacios para nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía al trabajo, nuestra salud y nuestra seguridad. Y por eso está la propuesta en donde dice camaroneras a evaluarse para que otra vez vuelvan a ser ecosistemas manglar. Es decir, en una propuesta de gestión del territorio no estoy diciendo no a las camaroneras, pero sí estoy dando una posibilidad a que las comunidades que fueron desplazadas y que muchas de ellas viven en los cinturones de pobreza de grandes ciudades puedan retornar a sus espacios de vida a través de una propuesta que sea mucho más desde estos espacios o contraespacios a estos espacios de libertad o unos espacios de soberanía o unos espacios de vida construidos desde
unas 4 S de la vida. Por eso cuando voy a concluir diciendo cuando se destruyó el ecosistema manglar, se vulneró las 4 S de la vida. La vulnerabilidad está socialmente determinada. El cuestionamiento es el modelo de acumulación. La propuesta implica recuperar el ecosistema manglar como estrategia para mitigar las vulnerabilidades sociales. La importancia de la geohistoria y del análisis dialéctico, espacio, tiempo y sociedad con el objeto de analizar la determinación social de la vida, de la salud humana, de los territorios. Aproximación que permite encontrar fisuras para generar propuestas teóricas, metodológicas y de praxis desde los 4 principios de la vida saludable, desde el orbe hasta nuestros cuerpos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janina. Súper interesante la temática, los ejemplos, cómo lo descendiste con el ejemplo del Titanic. Pues aquí sí, estamos viendo una vez más la importancia del desarrollo de esta herramienta súper importante que es pues la generación de cartografía, herramienta para planificar, para ordenamiento territorial, para manejo de riesgos. Hoy por hoy, que el tema del cambio climático igual, asimismo nos estás mostrando la importancia de la multidimensionalidad de la geografía, del análisis que debe llevar para trabajar en territorio, ¿no? Sabiendo que el territorio y el espacio son espacios dinámicos, ¿no? Donde pues sí hay dinamismo entre varios aspectos políticos, sociales, ambientales, históricos, etcétera. Asimismo, la importancia de generar información a diferente escala, súper importante tocar aquí el tema, por ejemplo, en cuanto a la inversión económica que se hace para generar esta información, ¿no? En este punto también las competencias de las varias instituciones involucradas en este trabajo. Es súper importante ver esto. Veo que pues tienes aquí algunos comentarios, muchas felicitaciones, muchas felicitaciones. No veo que haya preguntas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, por favor, en estos minutos para dar paso al receso y luego continuar con el siguiente tema? ¿No tienen preguntas? No sé si en Facebook, porque no tengo acceso a Facebook desde aquí, porfa. De todas formas, yo tengo pues acá una duda, me surge una duda en cuanto a este análisis teolítico, ¿sí? Dialéctico, ¿no? Espacio, tiempo y sociedad. Janina, me genera una duda porque he visto varios trabajos en comunidades, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Ecuatoriana y sí en otros países también, donde las comunidades nativas no tienen la misma concepción de tiempo. ¿Cómo se puede sortear o hacer frente a este gran reto que desde nuestra sociedad que es occidental, con una matriz de comprensión eurocéntrica, con una episteme eurocéntrica, cómo se puede hacer frente o cómo se puede manejar, ¿no? El tema de trabajo comunitario en lugares donde la concepción de tiempo es diferente? Bueno, cuando trabajamos con comunidades indígenas, yo trabajé en la Amazonía con grupos shuaras. Obviamente ellos tienen una diferencia. Para mí ha sido una experiencia interesante haber trabajado con grupos de la sierra, de la Amazonía y de la costa, en donde en la Amazonía el tema del tiempo es un tema mucho más relacionado, como a veces en nuestras culturas andinas también, con el tema del sol, de la luna, del cultivo o ellos decían en la época de caza, cuando vienen ciertos animales o en la época de la pesca, entonces están relacionados a sus actividades, a su modo de vida como grupo social. Entonces, cuando queríamos hacer esas líneas de tiempos, yo con ellos trabajaba de 2 maneras. Uno, a través de estos mapas sociales, en donde ellos sí construían históricamente su percepción del espacio y cómo se fue reconstruyendo. Y a pesar de que ellos, algún rato hice un mapa en el que me decían, cuando vino la petrolera, entonces yo asociaba con la bibliografía, los textos del análisis que tenemos, que fue la entrada en los años 70. Entonces, cuando los abuelos, con los dirigentes de estas organizaciones, hablaban de cada uno de sus tiempos, esos tiempos podía yo armar en diálogo en los espacios, porque cuando yo decía esa trialéctica
de relación de estos tres elementos de espacialidad, temporalidad y socialidad, esa trialéctica me permite ver la complejidad, la totalidad y la contradicción. Y a través del espacio geográfico que ellos lo plasman a través de un mapa social, yo lo puedo plasmar también sus entrevistas en un mapa, pero también puedo mapear los textos, los artículos, las investigaciones, de tal manera que tenga un lenguaje común de diálogo, que es para mí esta categoría que es territorio o espacio geográfico, o cualquier acepción que yo pueda generar un diálogo con el otro. Perfecto, muchísimas gracias, Janina. Tenemos otra pregunta acá por parte de la Escuela de Graduados. ¿De qué forma procesó la información cualitativa recogida por entrevistas para incorporar en el sistema de información geográfica? Y le mandan un saludo y felicitación por la presentación, Janina. Muchas gracias. A ver, el dato cualitativo. Entonces, cuando uno habla no del territorio, voy a partir de la premisa de un territorio, es esa apropiación del espacio. Y cuando hablo de un territorio, estoy hablando de esa articulación de procesos sociales, económicos, culturales, político-institucionales. Entonces, cuando ustedes me dicen cómo paso esto a un sistema de información geográfico, significa que estoy dando un ingreso de lenguajes visuales, porque los sistemas de información geográfico generan lenguajes visuales. Y no se olviden que un lenguaje visual es un discurso, y un discurso es político e ideológico, porque el espacio es político e ideológico y construye nuestras prácticas sociales. Entonces, esas variables cualitativas pueden ser tomadas desde una entrevista. Por ejemplo, en la tesis y el proyecto que estoy haciendo con la Universidad Andina, que es un proyecto TEC3 sobre la agroindustria del banano, y mi tesis también de doctorado, entrevistaba a los diferenciados productores, unos que se definían como productores y otros como campesinos, como agricultores. Entonces, cada una de estas entrevistas se puede mapear, no desde la localización, no desde la georreferenciación XY, pero sí desde la espacialización. Es decir, yo les mostraba dónde están las áreas bananeras y ellos en sus entrevistas me decían, esta zona donde yo estoy es aquí y soy afectada por estas condiciones. Es decir, es una entrevista que corrobora o ayuda en la triangulación de datos. Por eso para mí el amor que tengo a la geografía es por eso, porque la geografía me permite triangular, me permite esa articulación de lo cualitativo, de lo cuantitativo, a través de una expresión visual. Y por eso las exposiciones que hago generalmente es a través de mapas, es decir, de lenguajes visuales, y cada uno de esos mapas que estoy mostrando tiene una intencionalidad de indicar que tengo una formación y también tengo una posición política. Muchísimas gracias, Janina. Espero que haya sido contestada la pregunta que vino desde Escuela de Graduados. Siendo las 3:03 de la tarde, pues damos paso ahorita al receso de unos 15 minutos. Nos estaríamos conectando a las 3:15, 3:17 más o menos, 18. ¿Puede ser? Ya, está bien. Sí, ya para dar continuidad con tu charla, Janina. Y bueno, pues muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando y nos vemos en un momento. Gracias. Unos 15 minutos, un break. Un gusto y nos Break. vemos en 15 minutos. Ya, Janina. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en esta segunda parte del conversatorio sobre espacio geográfico y su representación, conceptos y temáticas dentro de, pues, el marco de las jornadas temáticas de reflexión y diálogo impartidas por la Comisión de Geografía del IPGH del Ecuador, con el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar, SILAB Salud, el Instituto Francés de Estudios Andinos, a quienes pues agradecemos profundamente. Continuamos con la intervención de Janina Zamora, dando continuidad pues sí a la temática de la diferencia geográfica y la producción de escala. Hoy en la tarde conversamos un poquito más sobre algunos ejemplos de proceso de inequidad y diferencia espacial, mercado geográfico, el monopolio de farmacias, justicia espacial, territorios de libertad o contraespacios. Para las personas que recién se nos integran, les comento un poquito sobre Janina Zamora. Ella es ingeniera geógrafa, tiene maestrías en gestión de información geográfica y en estudios socioambientales, es candidata a PhD en salud colectiva, ambiente y sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar,
con experiencia en investigación, docencia, coordinación de proyectos a nivel nacional y a nivel de la región andina, para organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones sociales. Es miembro nacional de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, sede Ecuador. Sus líneas de investigación son la gestión territorial, geografía política, análisis de políticas públicas con enfoque territorial, salud colectiva y geografía crítica. Nuevamente, Janina, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Anita. Muchas Queremos gracias. recordar, antes de dar inicio a tu intervención, queremos recordar que el chat pues sirve para, pues sí, presentar sus comentarios, es un espacio para hacer preguntas o mandar saludos y felicitaciones acá a nuestra ponente, que nos ha dado un tema súper interesante. Entonces, asimismo, Janina, tenemos pues más o menos unos 45 minutos y Hasta ahí. luego damos espacio pues a las preguntas, ¿ok? Ya, Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos y gracias por conectarse también en estas jornadas. Continuando con el tema, que es como una articulación desde la mañana que impartimos esta diferencia entre geografía y geografía crítica, eh, esa geografía cartesiana y cómo saltar a esa geografía que vea más a los procesos que se dan en un territorio. Voy a presentar el tema de un mercado geográfico monopólico de farmacias. Es un proyecto que se hizo con la Superintendencia de Control de Poder de Mercado en el año 2015. La fuente está en el Google, está disponible en ese link, la información de este estudio. Este estudio lo realicé en el 2015 y le voy a poner sobre la mesa este tema para ver también ese alcance que podemos tener desde la ingeniería o desde la geografía en general. Voy a presentar el estudio que se hizo de la concentración geográfica en farmacias y botiquines. Para eso voy a contextualizar un poco lo que plantea en la Constitución del 2008. La Constitución de la República del Ecuador establece que la salud es un derecho que garantiza el Estado, mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales. Es de responsabilidad del Estado garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Además, hace énfasis en que los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. Entonces uno lee este artículo de la Constitución y luego de ver la presentación anterior sobre manglares, sobre camaroneras, sobre cómo se gestionan los espacios urbanos, a quién se da agua potable, a quién no se da agua potable. Hay injusticias sociales, hay injusticias espaciales, hay una injusticia en los derechos, el acceso que tenemos todos en una manera de esa igualdad de accesos. Si bien la lectura que voy a dar de estos monopólicos o monopolios que se forman o esos espacios monopólicos geográficos en el tema de farmacias, si bien es una mirada desde los medicamentos como medio para garantizar el derecho a salud, es una visión biomédica, pero quiero que lo miren con pinzas porque este análisis lo voy a enfatizar en el tema geográfico y luego voy a hacer unas conclusiones desde la geografía crítica. En esta tabla miramos al 2014, porque yo les dije que este estudio lo hice en el 2015. Está cada uno de los países y uno puede analizar cuántas farmacias existe por la población y el número de habitantes por farmacia. Entonces podemos analizar Ecuador, tiene 5.915 farmacias, estaban legalizadamente registradas en el Ministerio de Salud, con una población de 13,6 millones y había 2.300 farmacias por habitantes. De acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, el cual es un organismo técnico de control con capacidad sancionatoria y que pertenece a la función de transparencia y control social. El sistema económico del Ecuador es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin y propone a una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado. Eso dice la Constitución del Ecuador del 2008, que es vigente en su artículo 283. El artículo 336 también nos dice que el Estado debe impulsar y velar por el comercio justo, asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la competencia e igualdad de condiciones y oportunidades. Estoy hablando de lo que establece una constitución.
primer paso para cualquier análisis en un territorio. Es un mapa de sujetos sociales. Si bien la palabra actores suena desde esta geografía convencional, este es un estudio hecho para la superintendencia, es decir, para un organismo estatal. Pero si yo lo hiciera desde la perspectiva de geografía crítica, yo debería llamar a este mapa de sujetos sociales, que tiene una connotación diferente a actores. Entonces, en este mapeo de actores, vemos cómo se está establecido el mercado de los medicamentos, cómo se relaciona esta multidimensionalidad de escalas, de dónde vienen los medicamentos, cómo está la articulación internacional, nacional y local. Entonces vemos que existe una jerarquía en estos actores en donde los laboratorios farmacéuticos, que pueden ser muchos de ellos transnacionales, tienen laboratorios también nacionales. En un segundo nivel, después de los productores de los medicamentos, están los distribuidores que podrían ser las casas de representación, que son importadores y también venden. Hay distribuidores de farmacéuticas. Y en un nivel inferior están por dónde se expende este producto. Estos productos se expenden en botiquines que generalmente están ubicados en las zonas rurales o en zonas fuera de las áreas urbanas, en farmacias y cadenas de farmacias en lo urbano, en instituciones públicas, llámese Ministerio de Salud, llámese el Instituto, el IES, en tiendas o negocios pequeños, es decir, hay una relación producción hasta llegar al consumo, que es el usuario final. En esta relación producción-consumo es una relación jerárquica. En esta relación jerárquica, recopilando información, podemos decir cuál es su razón social, cuál es el nombre comercial, cuál es el nombre del establecimiento y quiénes son los propietarios. ¿Con qué objeto? Para poder saber si existe o no monopolio en la comercialización de los medicamentos. Un segundo paso, esto es localización. Localizar las farmacias y los botiquines. Y al localizar, uno puede ver las diferencias espaciales, ¿no? Unas diferencias en donde hay una mayor concentración, obviamente en la zona sierra, en las zonas más pobladas, cómo se distribuye en la costa y cómo se distribuyen estos sitios que expenden los medicamentos, llámese farmacias y botiquines, en la Amazonía. Amazonía, para los que no son de Ecuador, es el color verde, la sierra central que estoy hablando está en color celeste y en amarillo el litoral ecuatoriano. Si de ese número de farmacias yo puedo decir cuál es su densificación, pero una densificación por sectores censales, que es una unidad espacial que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del país. Entonces, estas unidades espaciales son menores a la división política reconocida en la Constitución, pero solo son para fines estadísticos, para fines de recopilar información. Pero a mí me sirven el análisis porque puedo tener una escala con mayor detalle a la que si este mismo análisis lo hiciera a nivel parroquial. En el Ecuador la división política es regiones, provincias, cantones y parroquias. Regiones no, a pesar de que consta esta división en la Constitución y también definido en la COTAD, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que salió en el 2010 y hay actualizaciones hasta el 2016, este reconocimiento de esta división política administrativa con estos límites que hemos discutido, que no responden ni a condiciones ético-culturales ni naturales, son muy gruesas para hacer el análisis que quiero llegar. Entonces utilicé una unidad espacial que es el sector censal. Y en color más oscuro yo veo donde se densifican más las farmacias o botiquines, y en color más claro es donde no existe o existe una menor cantidad de farmacias. Por eso en el color amarillo es de 1 a 5 farmacias o botiquines, y en color el más oscuro es de 51 a 100 farmacias. Es decir, hago una categorización por esta unidad espacial. Analizo el marco normativo, es decir, como si yo les dijera como pasos, hice este mapeo de sujetos sociales, veo cómo están articulados estos sujetos sociales, si están articulados horizontalmente o verticalmente, miré que están verticalmente. También analizo el marco normativo, localizo y doy el entendimiento espacial del territorio ecuatoriano con respecto a este análisis de farmacias y botiquines. Y al analizar el marco normativo,
en el artículo 5, estoy hablando que el estudio se hizo en el 2015, en el marco normativo estaba que el estándar poblacional para la creación del cupo de una farmacia es de 2.500 habitantes y se trabajará con los circuitos, una unidad de planificación, base de datos arrojados por el último censo de población, es decir, que los datos con el cual se iba a dar los cupos para ubicar farmacias era el censo de población del 2010, que es el último realizado por el INEC. En el caso de que existan poblaciones, también se establecía de 1.500 a 2.500, se creará un cupo de un botiquín o farmacia en una zona rural. Es decir, que la idea de este marco normativo era pensando un poco en esta justicia espacial. Si bien, cuando uno hace un estudio, los geógrafos han hecho estudios de geomarketing. ¿Qué es un geomarketing? Establecer, por ejemplo, si me paga Supermaxi para que le haga un estudio de geomarketing, yo le tengo que decir dónde debe ponerse, cuál es su target de público objetivo, y entonces yo busco el espacio que le permita articular a más grupos sociales que tienen esa mirada o ese consumo a través de este supermercado. Si hago un geomarketing para mercados de economía social y solidaria, como aquí en el Ecuador, uno de ellos es Camari, yo podría decir cuáles son los sujetos sociales que pueden ir a ese mercado y poder localizar en el espacio el sitio más potencial que permita articular a más sujetos sociales con este mercado social y solidario. Este es el geomarketing. Entonces, la idea de justicia espacial en este marco normativo que estaba propuesto era que si se daba un cupo a una farmacia de una cadena en una zona urbana, que todo el mundo quiere estar cerca de las zonas comerciales, se le daba un cupo, pero también se le requería por un número de cupos que ubique un botiquín en una zona rural que permita dar cierto criterio de justicia espacial, que se permita dar ese acceso a todos. En el número de farmacias y botiquines que por circuito que cumplen con la norma, si ustedes vieron el mapa anterior cómo se distribuían y los que cumplen la norma, quedan estos realmente. Entonces aquí decía el rango de farmacias y botiquines que cumplen la norma de 14 a 24 es el más oscuro y el más claro es de 1 a 3 farmacias o botiquines. El número de farmacias y botiquines que cumplen con lo del Ministerio de Salud, con esta norma propuesta, ¿lo ven? Esperen 2 minutos que se me acaba de... Ya. Esto es el número de farmacias y botiquines. Aquí está lo de la norma propuesta, la norma anterior. Y circuitos con déficit de cupos de farmacias, es decir, aquellos sitios que por número de población requerirían que se ubiquen farmacias o botiquines. En el estudio de mercados geográficos, y aquí es la importancia de la geografía, es que al ubicar, al localizar y luego pasar a un análisis espacial, se pudo determinar que en esta época, en el 2015, que se hizo el estudio y cuyo link está en la parte inferior de la diapositiva, y se publicó también este estudio en una revista de la Universidad Católica, se estableció que eran 5 grupos principales en esta época, el 2015. Entonces, un grupo DIFAR, el grupo GPF, el grupo Kifatex, un grupo Leterago y un grupo Farmalance. El estudio determinó que de estos 5 grupos existía una articulación desde el productor hasta el expendedor del medicamento, que es a través de farmacias. Es decir, que, por ejemplo, el grupo DIFARE tenía su laboratorio, su distribuidor y su farmacia. Y dentro de ese grupo, y eso pasa con el resto de grupos también, tenían farmacias diferenciadas, es decir, de acuerdo a la población, a este geomarketing, ¿no? Entonces, una farmacia denominada X para un nivel social y una farmacia B donde se vendían más medicamentos genéricos para otro tipo, otra clase social B, que está analizada en este análisis de mercadeo. Es decir, que como tienen encadenado producción a distribución, desde el menudeo, que son farmacias y botiquines, ellos son farmacias nada más, podían manejar el tema de precios. Entonces, hay un precio que no es competitivo con esa farmacia familiar que tiene que comprar a un intermediario que es el distribuidor.
Otra cosa es tener una farmacia comprando directamente a mi distribuidor que está conectado directamente con un productor que está dentro de mi cadena de producción-consumo. ¿Cuál fue el problema que se identificó en esa época? Es que el Ministerio de Salud en el 2015, 2014, tenía una regulación para la ubicación de las farmacias. La regulación decía que no se podrán ubicar farmacias una junto a otro si no tienen que dejar una distancia de 300 metros. Cuando se crea la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, se piensa en la competencia, que existe una competencia, y se pensaba que si se deroga esta norma, podrían competir las farmacias y el más beneficiario de esta competencia pueden ser los individuos o colectivos que estén cerca de estas unidades de expendio de medicamentos. Y aquí viene el problema, cuando generalmente emitimos políticas públicas sin enfoque de territorio. He ahí la importancia de la geografía. Las políticas públicas generalmente se generan desde un escritorio, desde el centro hacia las periferias, considerando al territorio como homogéneo, sin ver las heterogeneidades que existen en él. Es decir, cuando uno genera una política tiene que ser validada primero por ese análisis territorial antes de ser emitido. Cuando se emite la norma de la superintendencia y derogan esta distancia mínima que tienen que ubicarse en las farmacias, pensando en que haya unas prácticas más competitivas para beneficios de los individuos y colectivos, pasa lo siguiente: una concentración geográfica. Cuando trabajé en este proyecto me preguntaban cómo analizar la concentración geográfica. Yo les decía, determinar la concentración geográfica de los establecimientos se define y puede evaluarse a través de su distribución y también a través de esas isocronas, no necesariamente distancias, sino también deberían tomarse los tiempos que uno va desde una farmacia a otra farmacia. Es decir, que yo puedo estar a 300 metros, pero si hay una quebrada en medio de esa distancia de 300 metros, no es accesible. Entonces, uno tiene que pensar más en los tiempos de las movilidades. Identificar límites geográficos donde la rivalidad de los competidores tenga efectos beneficiosos para los consumidores. Entonces, pensando en cómo establecer o definir el mercado geográfico de competencias, cómo compiten en el mercado, se identificó como metodología combinar análisis cuantitativos, cualitativos con un análisis geoespacial. Generalmente cuando yo hago este tipo de proyectos, utilizo esta trilogía: espacio, tiempo y sociedad. Entonces yo necesito que en las entrevistas que van a hacer los datos cualitativos, porque yo puedo entrevistar a las farmacias, a los propietarios de las farmacias que fueron absorbidos por las cadenas, las grandes cadenas farmacéuticas, ¿por qué se produjo ese movimiento? Entonces ese dato cualitativo me va a servir para cruzar y articular con el dato cuantitativo, que yo tengo números de farmacias, ventas, número de usuarios, etcétera, en esa triangulación que me permite el análisis geoespacial. Entonces, la identificación de mercados geográficos relevantes puede ser determinado usando varios métodos. Uno de ellos, que propuse en esa época, en el 2015, las isocronas, es decir, generar tiempos entre las unidades que expenden los medicamentos, las farmacias específicamente. Entonces, a través de la Intendencia de Abogacía, se planteó las isocronas como método de análisis de mercados geográficos relevantes y la propuesta se ejemplifica para el sector de farmacias. Y el proyecto piloto lo corrimos en la ciudad de Loja. ¿Por qué escogí a Loja? Los que están fuera de Ecuador, Loja es una ciudad al sur del país, pero es una ciudad que todavía manejan lógicas familiares, es decir, se conoce. Si yo les pregunto, esa farmacia que hoy tiene el nombre de una cadena, ¿a quién perteneció antes de ser parte de la cadena? Y entonces es más fácil reconstruir la historia de esa unidad de negocio. Entonces estoy viendo la temporalidad en el espacio y estoy viendo también cómo estas prácticas sociales de las
empresas farmacéuticas van construyendo espacios y esos espacios van a ser monopólicos, como lo vamos a ver en las siguientes láminas. Primero, también es necesario saber no solo identificar el problema, el objeto de estudio, cuál es la pregunta que guía nuestra investigación, sino también, a más del marco normativo, es que si yo quiero definir cuál es el mercado geográfico monopólico o cómo definir ese mercado, o si existe o no monopolio en estas cadenas que expenden medicamentos, ¿qué entiendo por mercado relevante? Entonces, aquí en el país puede que no existe esa definición o no estaba en la normativa, pero también puedo recopilar desde otras experiencias. Entonces, en Chile decían que se considera colusión y que mercado relevante es el producto o grupo de productos respecto de los cuales no se encuentran sustitutos suficientemente próximos. Es decir, que si solo mi almacén vende un producto y otros no pueden vender, yo puedo hablar de una colusión. Y el área geográfica donde se produce, compra y vende. Esas son las características para definir si existe un caso de colusión, si hay precios óptimos para el consumidor o hay un monopolio geográfico, si hay promoción y protección de la competencia. Entonces voy analizando qué es mercado geográfico, qué es mercado relevante. Y en mercado geográfico la normativa y la Comisión Federal de Competencias en el 2009 definió que la dimensión geográfica de los mercados relevantes de los medicamentos está determinada por las políticas de autorización, propiedad industrial, compras y reembolso nacionales y la diferenciación de productos que realizan los propios laboratorios para poder discriminar. En el caso de este estudio que se hizo en el 2015, el mercado geográfico, entonces, ¿qué es lo interesante de cuando uno genera un estudio desde lo espacial? Es que hay conceptos generados por normativas, hay conceptos generados en textos que se puede recopilar desde lo bibliográfico, pero de todos ellos uno tiene que generar el concepto que puede ser aplicado para poder analizar este mercado geográfico en el territorio, porque no es receta que se pueda aplicar en todos los territorios. Entonces, para este estudio que lo realicé, el mercado geográfico es la dimensión territorial que se determina por las políticas de planificación de cupos, la discriminación de precios establecida por las integraciones horizontales y verticales de los establecimientos farmacéuticos, la unidad espacial de la planificación establecida por SEMPLADES, que es los circuitos que hablábamos, y las distancias y tiempos entre los operadores económicos. Entonces, de lo recopilado en textos, en la bibliografía, en los marcos normativos internacionales y locales, de todos ellos, repensé y entonces genero un tema primero ontológico, epistemológico y cómo voy a aplicarlo en el territorio que es de mi interés analizar si existe o no monopolio en el tema de farmacias. Y para el paso 1 es conocer espacialmente cuál es su mercado geográfico. Aquí tenemos en la ciudad de Loja, creo que es Loja, sí. A ver, me muestro. Entonces, en verde voy a poner un tipo de farmacias. Cada color es un tipo de este grupo económico. Porque yo les decía que el mismo grupo económico puede tener dos marcas de farmacias que están direccionadas para dos clases sociales diferenciadas. Entonces tengo el grupo A en verde, una cruz azul y una cruz rosada, es decir, cómo se distribuyen y uno puede ver en ese mercado dónde se concentran. Entonces, si yo quiero analizar diferencia espacial y en esta producción de escala, yo puedo decir, si digo que el espacio se produce por prácticas espaciales, puedo también decir que el espacio también está produciendo escalas espaciales. Estas prácticas sociales producen también escalas espaciales. Y vemos una concentración en el centro y un nivel menos de interés para estas comercializadoras en las partes periféricas de la ciudad. Cada uno, espera, sino que no se pasa. Esto es en la ciudad de Quito. ¿Qué nos ayudó en Quito? Luego de hacer el caso piloto y de identificar la metodología en la ciudad de Loja, que es una ciudad mucho más familiar, que se mantienen todavía articulaciones familiares, en Quito, que es la capital del país, nos ayudó mucho la creación de
articulaciones con socios como la academia. En este proyecto se vinculó la Universidad Central del Ecuador. Una de sus docentes todos los años generaba la información qué farmacia está ubicada, a qué grupo económico se transformó, y podemos tener la distribución de las farmacias a nivel de Quito. Aquí tenemos en la ubicación, está solo la localización, pero quiero pasar, este es Loja. Entonces, cada una de las farmacias, si ustedes lo ven, cuando se derogó la política de que cada una se ubique a 300 metros de distancia y para crear una competencia y que sea o favorezca precios a los consumidores, no se logró generar eso. ¿Qué se generó con esa política pública de derogar una normativa? Se generó mercados monopólicos. Ustedes ven cómo una farmacia familiar, que es este punto celeste, este punto, a ver, aquí lo voy a poner en este punto de aquí. Esta distancia, ustedes le ven que es los 300 metros. Este círculo tiene 300 metros. Si decían que no se podría ubicar una farmacia junto a otra, sino que tenía que permanecer 300 metros, derogar esa norma implicó que se ubiquen en verde, son farmacias del mismo grupo económico. Y si una farmacia de un grupo económico, como por ejemplo esta amarilla que es de un grupo económico, se ubica frente a esta lila, que es una farmacia familiar, por temas de esta articulación vertical en el mercado, tiene precios más competitivos que la farmacia familiar. Y a la larga, ¿qué pasó con esta nueva normativa? Se destruyó o se minimizaron y disminuyeron las farmacias familiares. Y esto pasó en Estados Unidos, ha pasado en Perú, ha pasado en Ecuador y en otros países. Es decir, que cuando uno piensa en crear una competencia entre grupos económicos, no hay una cierta competencia, ya hay una distribución del espacio de esos grupos económicos, como se lo puede ver en estos operadores. Por ejemplo, voy a decir que hay un operador A, B, C, D, el grupo económico A, B, C. Tengo las coordenadas de todas estas farmacias que pertenecen a grupos económicos y se pudo identificar que hay unos patrones de distribución de las farmacias por operadores económicos. Es decir, que no se crea esa competencia perfecta. Y si analizamos del país que no se llegó a ese nivel, pero sí se llegó a analizar en Loja, en Quito y parcialmente en Guayaquil, se observaba que existe una localización específica de cierto grupo farmacéutico en un cierto territorio, y también de las farmacias de estos grupos se diferenciaban entre ciudades. Y la ubicación de estos grupos económicos y de las farmacias que tenían a su cargo estaban en relación con los lugares comerciales, con los mercados, pero también con los niveles económicos o sociales de donde se iban a ubicar un tipo de farmacia. Porque un mismo grupo económico puede tener dos marcas de farmacias. Puedo llamar, me pertenece a mí la farmacia A y la farmacia B, pero la A yo lo ubico en una zona residencial, donde tiene accesos a movilidad, donde tiene todos los servicios. Y ubico donde hay bastante población, mi farmacia B, pero con otro tipo de medicamentos generalmente genéricos de menor precio para otro target de público. Esa es una distribución. Entonces, con este patrón de distribución, logré demostrar que aparte de una distribución en una escala local, a una escala nacional también existe una distribución que se habían repartido un territorio. La aplicación de isocromas me permitió este análisis y esta aplicación de isocromas permite analizar la concentración de farmacias, metodología que evalúa y valida. En Loja se evaluó esta metodología y luego se aplicó en ciertas ciudades de la Sierra, Costa y Amazonía. Específicamente en la Sierra fue Quito, en Costa, Guayaquil, y en la Amazonía quisimos aplicarlo en Lago Agrio, con el objeto de determinar tendencias de operadores económicos por regiones, concentración geográfica e identificar distancias y tiempos que permitan delinear políticas públicas, pero con un criterio de territorio, no con una abstracción ni un criterio entendido al territorio solo como ese espacio instrumental. Porque si lo entendemos como espacio instrumental y nos abstraemos de lo que implica el territorio como procesos,
generamos estas políticas, que pueden ser unas políticas con una buena intención, como dicen, el infierno está lleno de buenas intenciones, podemos generar con una buena intención, pero sin una evaluación en territorio, puede ser muchas veces contraproducente. Lo anterior que fue analizado de las farmacias y botiquines tienen ese pensamiento de dotar medicamentos, pero si en cambio la salud lo planteo o lo entiendo desde el acceso a los derechos, muchos de los problemas de salud se abordan desde la perspectiva biomédica, donde domina una acción reparadora de la enfermedad, es decir, se piensa medicamentos. Hay la pandemia, hay el COVID-19, las vacunas, pero no se repiensa cómo fueron nuestros metabolismos malsanos que nos están conllevando estos cambios climáticos, a estas enfermedades de los territorios, las enfermedades humanas y no humanas. Y no se aborda la salud en el campo de los derechos de ciudadanía. Cuando digo la salud desde el campo de los derechos, estoy hablando de saneamiento, de medio ambiente, de calidad del aire, de transporte, de educación, de alimentación, entre otros. La ausencia de estos derechos produce sociedades desiguales. En este sentido, la salud se define por estas inequidades. Por lo tanto, no hay enfermedades de la pobreza, hay enfermedades de la riqueza con desigualdad. Por eso estamos hablando de la determinación social de la salud. Les pongo nuevamente el caso de Guayaquil. Justicia espacial, justicia social. Vivo en hacinamiento y en la pandemia me dicen no salga de casa. 6, 7 personas en casas menores de 40 metros cuadrados. Yo quiero ver cómo es no salirse de casa. No tengo agua potable, tengo que tener agua a través de tanquero, vivo en hacinamiento. Y eso se mostró en el tema de la pandemia, cómo se correlacionó esa injusticia espacial versus al COVID. Es decir, existe una determinación social de la salud si lo analizamos desde el acceso a los derechos. En conclusiones, la necesidad de evaluar políticas públicas con enfoque de territorio antes de ser implementadas. Porque en este análisis que pude realizar este estudio y este proyecto, se logró demostrar que una política pública sin enfoque de territorio puede ser muchas veces contraproducente. El derecho a la salud y a las inequidades sociales y espaciales. Es decir, tenemos que tratar de generar esa conciencia individual y colectiva para luchar por el acceso a los derechos que tenemos todos los ciudadanos, ciudadanos del país y del mundo. Esas diferencias espaciales que nos van creando segregaciones y daños colaterales y produciendo y reproduciendo más sujetos sociales vulnerables a eventos naturales o a eventos como en el tema de la pandemia. La salud abordada desde la perspectiva biomédica de la infraestructura se aborda en los diferentes ministerios, pero no se aborda desde este acceso a los derechos, es decir, una salud entendida desde esta multiescalaridad espacial, donde se vea al país, pero también se vea lo local, se vea estas relaciones que implican estos metabolismos, sociedad, naturalezas, y no se invisibilice la matriz de poder que está atrás de toda esta perspectiva biomédica. Y otra de las propuestas de generar espacios saludables es tratar de proponerlo a través de los principios de vida, que puede ser la sustentabilidad, la solidaridad, la soberanía, la bioseguridad, como plantea el profesor Breil, o también podrían ser planteados como está en nuestra Constitución desde el buen vivir. Ese buen vivir que es un espacio en construcción, que es un término en construcción, pero esa construcción que tiene que ser de manera colectiva. Muchas gracias. Y esto quería compartir con ustedes como un estudio, como un ejemplo de lo que implica estas prácticas malsanas, estos metabolismos y estas concentraciones, que a la final uno de los objetivos de presentar esta ponencia de las farmacias y botiquines fue poner sobre el tapete, poner sobre la mesa qué implica localizar y qué implica espacializar. Y qué consecuencias tiene cuando una política pública no es planteada desde un enfoque de territorio. Muchas gracias. Una de las preguntas que hacen es en el tema de supermercados. Ubicarse un supermercado, llámese A, B o C, cualquier supermercado. Un supermercado hace un estudio de geomarketing. Entonces, ¿cuál es la idea de cuando uno analiza monopolios?
es hacer cuando uno dice hago una contrainteligencia, es analizar por qué se ubican en esos sitios, a quién están abasteciendo, cuál es su articulación, producción, consumo. Entonces, la ubicación de ciertos supermercados está respondiendo al nivel socioeconómico de ciertos grupos sociales. La idea de los supermercados frente a los centros de expendio de comestibles que están dentro de estos mercados justos o de comercios sociales y solidarios es la conciencia que tiene que llegar a un consumidor. ¿Cuántos de nosotros en ese tema de conciencia evaluamos de dónde viene el producto? ¿O solo vemos un precio? ¿O evaluamos también cuáles son las relaciones productor-consumidor? Entonces, nuestras relaciones cuando se generan mercados monopólicos, uno debería analizar si hace un estudio de supermercados, dónde están utilizados los de comercio justo, dónde están ubicados los supermercados, y de esos ver cuáles serían las fisuras espaciales donde se podría proponer otro tipo de articulación, producción, consumo. Yo por lo menos he visto que es un proceso y todavía estamos en un trabajo preliminar en tener conciencia sobre lo que implica la producción y sobre lo que implica también el consumo. Entonces está desarticulado ese proceso producción-consumo. Y es ahí donde emergen estos centros donde en un solo espacio uno puede encontrar todo, pero no hay el origen, no hay su historia de dónde viene ese producto. Yo no lo he hecho de supermercados, yo lo hice específicamente en el 2015, que me pidieron la colaboración, que fue para el grupos de farmacéuticos a nivel del país. ¿Qué otro tipo de qué dice? ¿Qué otro tipo de Janet Castillo hace la pregunta? ¿Qué otro tipo de monopolios hay en el país? Eh, ¿Qué otro tipo de monopolios? Cuando estuvimos analizando este tema en los territorios, ustedes pueden ver, y en la tesis que estoy haciendo sobre la agroindustria del banano, uno de los monopolios que existen es la exportación del banano. También existen monopolios en los que adquieren el producto en distintos países. Por ejemplo, a mí me llamó la atención en el estudio que estoy haciendo sobre la agroindustria del banano, que la transnacional Dole está dentro de los fair trade, es decir, está con sello de comercio justo, cuando el comercio justo debería ser dado solo a los pequeños productores o a esta agricultura familiar campesina que puede ser pensada desde la diversidad de productos. En el tema del litoral sur, donde se produce banano, se debería pensar en esa agricultura familiar campesina, ese pequeño productor bananero articulado a lógicas familiares y asociativas, pero no me entra en la cabeza que puedan dar un sello de eh, comercio justo a Dole, que es una transnacional, en donde cuando hay un gobierno, como fue 2 gobiernos anteriores, se emitió una normativa en donde se prohibía la tercerización. En ese momento, cuando hay una normativa, hubo una menor tercerización de los trabajadores bananeros por parte de las empresas nacionales e internacionales. Pero apenas se hubo un cambio de gobierno, como fue el gobierno anterior, se eliminó o se minimizó o no se hizo el control debido y empezaron a proliferar los trabajadores informales y los trabajadores que no tenían ni el seguro social y estaban articulados a la producción a través de ciertas condiciones que vulneraban sus derechos. Entonces, cuando hablo de monopolios, uno solo tiene que ver cuál es el mercado y específicamente dónde se van a ir configurando los monopolios. Es donde existe el producto donde exista mayor incidencia o es requerido por consumidores. Entonces, yo puedo hablar de monopolios en varios sectores. Uno de ellos, la agroindustria del banano, pero específicamente en la cadena que es la exportación.
Solo quiero recordarles que este evento de geografía, que esta es la cuarta sesión, es una cuarta sesión que para mí, como para Henry, que fuimos los que surgió la idea de generar este encuentro de reflexión y diálogo, tenía como objetivo pensar en una geografía que no solo sea de utilizar herramientas, porque a veces cuando uno habla con geógrafos más jóvenes, generalmente hablan de las imágenes de sensores remotos, que hablan de los instrumentos, de las herramientas de sistemas de información geográfica, pero no se replantean que los modelos, los sistemas de información geográfica son solo medios, pero atrás de esas herramientas estamos nosotros. Y si queremos generar un lenguaje visual, un lenguaje de discurso que pueden ser mapas, gráficos, textos, cualquier argumento que creamos plantear, es un discurso político. Y la geografía, como dice Lacoste y Agnew, que son, el uno es geógrafo francés y el otro es geógrafo norteamericano, él decía, la geografía perdió el sentido, el espíritu, cuando se le quitó lo político. Y se lo quitó lo político cuando esta geografía, entre comillas, científica, lo fragmentó y solo posicionó al espacio instrumental como ese espacio abstracto que se puede manipular y que sea ese contenedor de acciones, de prácticas sociales. Pero si nos pasamos a este otro entendimiento de que el espacio es una producción y reproducción de prácticas sociales, y también las prácticas sociales son producidas y reproducidas por el espacio, si logramos entender esta articulación, podríamos generar estudios, investigaciones, podríamos generar hasta teoría que permita generar o mover nuevas praxis o generar fisuras donde puedan emerger nuevos pensamientos, en donde pueda tal vez establecerse unos espacios, estos espacios de vida que estamos hablando. Y por eso para mí es importante la geografía. La geografía, donde tiene una categoría llamada espacio geográfico, territorio, territorialidad o cualquier acepción, que estas categorías no es propiedad de los geógrafos, es utilizado por diferentes disciplinas. Pero esa categoría es la que me va a servir de diálogo para poder ir generando pensamiento y propuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, disculpen, se me fue la red. Janina, muchísimas gracias por tu intervención y por dar continuidad, porque pues ya no podía conectarme y me conecté, pero no me ponían como panelista. En todo caso, para dar cierre, bueno, yo tenía una pregunta, Janina, no sé si hay un poco de tiempo todavía, yo creo que tenemos unos minutitos. No sé, de acuerdo a tu perspectiva, ¿tú crees que es viable anclar a las microempresas de mujeres productoras, por ejemplo, agrícolas, campesinas, anclar a esta microempresa a un sistema económico regional, por ejemplo, o sea, ya fuera del país, como parte de una medida de adaptabilidad al cambio climático? ¿Tú qué piensas desde tu perspectiva? El tema, una de las cosas que así sean productores pequeños, el pequeño no establece que no tenga prácticas malsanas con la naturaleza, o sea que no existe ese equilibrio en la práctica. Porque yo puedo decir que en la zona de estudio yo conozco zonas donde son ganaderas y son pequeños agricultores o pequeños ganaderos o pequeños que tienen sus 4 vacas en un terreno, pero están deforestando, están ampliando. Entonces, no solo es lo pequeño, sino también cuáles son sus relaciones metabólicas con la naturaleza. Entonces, eso es lo primero. Cuando hablamos de cambio climático, entonces un cambio climático debería repensar cómo son nuestras prácticas. Entonces, yo sí creo que cuando hablamos de estas mujeres productoras, el primer paso es saber cómo son sus prácticas en estos metabolismos agrarios y estos metabolismos de producción. El segundo sería articularlos a través de comercios justos, articular esta producción-consumo, pero para articular una producción-consumo a largo plazo implica también una conciencia de consumidores. Ok.
por ejemplo, en el tema del banano que tengo en la agroindustria del banano, en las entrevistas que se ha hecho a nivel fuera del país a algún consumidor me decía, es que a veces uno prima el precio, otros prima de dónde es el origen de ese producto. Pero cuando uno dice, ¿quiénes son los consumidores de productos orgánicos? Entonces, hay un grupo social que logra consumir esos productos sociales. Pero ¿hasta qué punto eso se ha democratizado para que todos, desde los diferentes niveles socioeconómicos, podamos tener acceso a ese producto? Porque si no se vuelve los pequeños productores de una producción de mujeres, de comercio justo, pero para un target, para un nivel socioeconómico establecido. Pero no se logra articular un sistema o una estructura más horizontal, porque generalmente en estas estructuras local, internacional, se va generando una estructura vertical en el negocio, en el proceso producción-consumo. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Janina. Al parecer no tenemos ahorita ya más preguntas. Agradecemos mucho la atención. Súper interesante la temática y nos muestra pues también un poco las áreas de oportunidad que se tienen desde varios ámbitos, ¿no? Institucionales. Y también la importancia de la investigación. Las investigaciones que tú has realizado, Janina, son súper importantes, son vitales. Y sí, como también desde el lado académico, desde la academia, se puede pues ahondar en este tipo de análisis, también en recopilación de información, y vuelvo a remarcar, como dije anteriormente, pues sí, generar información a nivel local es muy importante como para no homogenizar, obviamente de acuerdo a objetivos de lo que se requiera pues investigar o analizar, no homogenizar, ¿no? Entonces, pues agradecemos mucho nuevamente. Si no tienen algún otro comentario, Janina, ¿algo más que acotar como final? Solo quería invitarles con el mismo link del Zoom, porque el Zoom no cambia en los links del Zoom. Tal vez lo de Facebook sí cambia porque se sube luego a las redes, pero lo que sí quiero invitarles es al 4 de agosto, donde vamos a tener una reflexión sobre geografía y salud. Y en la tarde, en la última hora de la tarde, de 3 a 4, se va a tener esa reflexión metodológica desde las perspectivas que ha propuesto y analizado y ha reflexionado Henry Godard y mi persona. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias, Anita, y sigamos reflexionando sobre esta geografía y sobre estas categorías que nos permite articularnos y dialogar con otras disciplinas. Sí, muchísimas gracias, Janina. Sí, esta última reflexión es súper importante, la multidisciplinariedad que se requiere como para pues caminar pues, en función de un desarrollo mucho más equitativo. Queremos agradecer una vez más, como parte de la Comisión de Geografía del IPGH sede Ecuador, a la Universidad Andina Simón Bolívar, a CILAB Salud, y también al Instituto Francés de Estudios Andinos, por ayudarnos pues justamente en este camino de impartir información que con trabajo se vuelve conocimiento, y un poquito más de ejercicio y se vuelve sabiduría como para pues caminar en esta equidad. Yo quiero cerrar con una frase. La gente, los maestros y las maestras no solamente forman seguidores y seguidoras, sino la idea es formar maestros y maestras, y creo que estamos caminando un poco en esto con este tipo de jornadas. Agradecemos muchísimo a los panelistas de todo el día, de las jornadas anteriores también, y les esperamos el 4 de agosto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Janina. Gracias también. Abrazos hasta allá. Nos vemos, chao.